Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, sean todos bienvenidos a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta semana donde estamos hablando acerca del poder de la resurrección de Cristo. Es el tema general de la lección número 8. Para hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos compartiendo con ustedes Cristo la primicia. Es el tema que estaremos abordando en este día. Traiga su Biblia, su guía de estudio y bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Aquí en cabina saludamos al gran hermano, al amigo, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios de estas lecciones. Pastor, deseamos muchas bendiciones del cielo. Gracias. Y las estamos recibiendo. No solo que la desea, sino también que la hemos recibido a través de todo este tiempo que hemos estado compartiendo y creciendo juntos en el estudio de este trimestre, específicamente este tema tan interesante que nos está presentando la primera carta a los Corintios, en específicamente el capítulo 15 que estamos estudiando con este tema, con este tópico, con este contenido de el poder de la resurrección de Cristo. Así que estamos creciendo un poquito más en el conocimiento de la palabra, afianzamos y tomamos decisiones que vayan en pro de ese objetivo. Queremos invitarte a que te unas con nosotros en reverencia. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de bondad y misericordia, en este momento queremos rogarte que nos continúe dirigiendo, que nos des la sabiduría necesaria y que tu gracia sea con nosotros para que podamos llegar y conectar con todos aquellos que nos escuchan, transmitiéndole un mensaje de esperanza y de fortaleza en el conocimiento de tu palabra. En este momento queremos que cumplas tu propósito en nosotros. Ilumínanos, Padre. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Hoy estaremos hablando sobre Cristo la primicia. Refrescar, querido pastor, apreciados amigos, que en lecciones anteriores a esta que vamos a desarrollar, la primicia, el apóstol Pablo estableció bien claro que si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo ilusión. Si hay algo que mantiene vivo la fe del creyente es precisamente que Jesucristo resucitó, y los que mueren en Cristo Jesús como Él resucitó también, resucitaremos nosotros. Por eso el versículo número 20 dice: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Su resurrección es un hecho histórico. No solamente nosotros podríamos decir que la Biblia, como así lo hace, en todo el Nuevo Testamento establece la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Históricamente también escritores del área secular también hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese por segunda vez. Y es una de las ideas, pastor, que nosotros desarrollamos siempre aquí en la radio. Cada vez que una persona muere en Cristo Jesús o duerme en Cristo Jesús, como lo establece la palabra de Dios, el mensaje que nosotros externamos a través de la radio es que todos aquellos que murieron creyendo que Cristo Jesús es su Salvador, un día resucitarán también cuando Él se manifieste por segunda vez a esta tierra. Es bueno recordar que en la agricultura antigua, las primicias eran los primeros frutos recolectados que aseguraban y anunciaban el resto de la gran cosecha por venir. En este caso, nos damos cuenta que la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado, como bien algunos quisieran opinar o decir.
La escritura es clara, es categórica. Es una prueba de que Dios también levantará a su pueblo en aquel gran día, en la primera resurrección. Por eso es que Jesucristo, bien usted explicaba, parte de lo que se responde como parte de esta pregunta, ¿qué significa decir que Jesús es la primicia? Bueno, Jesucristo es llamado las primicias de los que durmieron en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Esto significa que su resurrección es el primer fruto y la garantía segura que realmente todos aquellos creyentes que murieron o durmieron en Cristo, como bien Pablo lo presenta, tienen la garantía de que también van a resucitar. Y no olviden las diferentes metáforas que el apóstol Pablo está presentando aquí en esta primera carta a los Corintios. Él usa la metáfora del cuerpo, también la metáfora haciendo referencia a Jesús como aquella semilla que cae, que muere, así como también puede y va a germinar. En el caso de Jesús, al morir y resucitar, entonces tenemos la garantía. Esa garantía de que es el primer fruto, esa garantía de que hay un orden divino que va diciendo qué va primero, qué va después, y que Dios, así mismo como operó, como trabajó, como garantizó, como dio su promesa antiguamente, como Él lo explicó a los discípulos. No fue algo extraño, no fue algo fortuito que sucedió, no fue un accidente, no fue que, pero mira, resucitó verdaderamente. No, Jesucristo le explicó eso a los discípulos. Incluso cuando el mismo Jesucristo aconsejó a Pedro y le dijo, mira, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, los demás discípulos, cuando Pedro dice, yo estoy dispuesto a ir por ti a la muerte, a la cárcel, a cualquier cosa, dice la versión que leemos en Mateo, te hace referencia a que los discípulos también dijeron lo mismo, los demás. Se olvidaron de todo lo que el Señor les explicó y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, muera, pero al tercer día resucitará. Varias de las cosas que Jesucristo les explicó, en el orden como se lo explicó, fue lo que sucedió. Y parte de ello no era algo no era algo que el Señor se lo inventó en el momento, sino que también era parte del cumplimiento profético que estaba en el escrito del Antiguo Testamento. Para nosotros hoy es entendido ahora, una vez más, que Jesús es el primero de los muertos, que trae junto con él también aquellos que resucitaron como parte de ese grupo de personas que juntamente vendrá a la resurrección cuando Jesucristo venga por segunda vez, cuando Él reclame a los suyos que están en los sepulcros, porque dice el texto, los que están en los sepulcros oirán su voz y se levantarán. Por eso es que la muerte es comparado con un sueño, un estado de inconsciencia en el cual cada uno de nosotros seremos levantados, transformados, para que podamos estar junto con el Señor y así no tengamos ya separación, ni tormento, ni consecuencias de esta vida vana, de esta tristeza, de esta enfermedad, de esta necesidad de la que el ser humano vive por vivir en un mundo de pecado. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 hasta el 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y aquí hay para algunas personas un punto que no logran entender muy bien cuando dicen, bueno, pero que Cristo no fue el primero en resucitar, y establecen a Lázaro, establecen varias personas que resucitaron. Moisés. En tiempo de Elías también, personas que resucitaron. Sin embargo, uno pregunta, ¿quién fue que resucitó a esos personajes? Vaya reflexionando en esto. Mientras que el versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró a un hombre, también por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno
en su debido orden. Y luego dice, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Es importante, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos oyentes, que nosotros podamos detenernos para airear un poquito el pasaje de la Biblia que para algunos trae cierto grado de confusión. Jesús es considerado la primicia de los que resucitan porque Él fue el primero en experimentar una resurrección definitiva, eterna e inmortal. Aunque cronológicamente hubo otras personas que volvieron a la vida antes que Él, la teología bíblica distingue radicalmente la naturaleza de ambos sucesos. Los otros volvieron a morir. Personas como Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Sarepta, no recibieron un cuerpo eterno. Ellos fueron reanimados o vueltos a su vida biológica anterior. Volvieron a envejecer, a enfermarse y tuvieron que morir por segunda vez. En torno a lo que tiene que ver con Jesús, venció la muerte para siempre. Cuando Cristo resucitó, lo hizo con un cuerpo glorificado, incorruptible. Como se explica en Romanos capítulo 6, verso 9, Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Su resurrección fue definitiva. Y así, pastor, nosotros podríamos pasarnos un buen tiempo tratando de explicar esto. Todas las personas que resucitaron, ¿quién fue que le dio la resurrección? Fue el mismo Señor Jesucristo. O sea, el poder sobre la muerte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fue por el mismo Señor Jesucristo. Por eso Jesús es la primicia de los que murieron, porque Él es quien resucita y aunque como Dios tenía la eternidad, pero la resurrección lo hace, cuando resucita, lo hace con un cuerpo inmortal, eterno y para siempre. También es importante que tomemos en cuenta que al referirnos a Cristo como la primicia, el primer grano, el primer fruto, en la aplicación que se está haciendo, es bueno que veamos lo que dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. O sea, cuando ya vemos a Jesús siendo aquel que vence la muerte, los demás que mencionamos, que en el Antiguo Testamento o que fueron resucitados por el mismo Cristo o que son identificados como hechos milagrosos por parte de Dios mismo en su intervención a resucitar a Moisés. Vemos también en la resurrección de aquel del hijo de la viuda de Naín. Vemos otros elementos más que se pueden tomar en cuenta. Ninguno de ellos tuvo victoria sobre la muerte. O sea, ellos fueron vencidos por la muerte y Dios fue quien hizo el milagro para que llegaran a la vida. Pero el mismo Dios es quien da su vida y él mismo la toma. Para referirse a Jesús. Para referirse a Jesús directamente. Entonces, la referencia directa que vemos aquí de Jesús, dice el texto en la parte final, quiero que te quedes con esa palabra, para tener la preeminencia en todo. O sea, Jesús, ¿verdad? El Hijo, Dios con nosotros, tiene la preeminencia, es el superior, es el más grande, es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede. Literalmente nosotros ahora, cuando vemos al Jesús resucitado, entonces comprendemos que se cumplió lo que dice la Escritura, se cumplió lo que Él dijo y se cumplirá a través también de la historia con aquellos que durmieron en Él. Al Jesús manifestarse, al venir por segunda vez, entonces reclamará a todos los que hicieron pacto con Él como suyos, porque Él resucitó y tuvo victoria sobre la muerte. En un comentario inicial usted estaba hablando acerca de las primicias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento refrescaba en esa ocasión que esto era el primer manojo de la cosecha, la primicia que se consagraba a Dios. Esto tenía dos propósitos que se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos visualizarlo? Presentar la primicia aseguraba que el resto de la cosecha estaba ya en camino.
La resurrección de Jesús es la garantía de que todos los creyentes resucitarán de la misma forma al final de los tiempos, haciendo ese tipo de comparación. Desde la agricultura, presentar la primicia, repetimos, aseguraba que el resto de la cosecha estaba en camino, y así pasa con la resurrección de Jesús. Es la garantía de que todos los creyentes van a resucitar de la misma forma en que lo hizo el Señor Jesucristo al final de los tiempos. Un punto muy importante tiene que ver con la inauguración de una nueva era. Jesús no fue un milagro aislado. Él abrió la puerta a un tipo de vida completamente nuevo para la humanidad. Por eso, los milagros anteriores a Jesús fueron meros regresos a la vida mortal ordinaria, mientras que Jesús inauguró la verdadera resurrección eterna. Es el primero de la gran cosecha celestial, y por eso nos estamos refiriendo a él conforme a ese texto que habla en las Sagradas Escrituras. De ahí que hablar de primicias, Cristo es la primicia, es el primero en resucitar de esta forma, y las otras resurrecciones, y estamos haciendo mucho énfasis en esto, pastores, ¿quién es que produce la resurrección? Es el mismo Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de la vida. Él expone su vida, la pone y la vuelve a tomar, como usted estaba citando del Evangelio de Juan. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender el tema Cristo la primicia. También es bueno mencionar que las primicias no solo se refiere a los primeros frutos o mejores frutos de una cosecha, también se refieren al ganado o a los rebaños que los israelitas entregaban al Señor. O sea que además de frutos, ¿verdad?, la parte que viene de la flora incluye también la fauna, incluye el ganado, esos primeros animales nacidos o primogénitos, y la lana de las ovejas, que de alguna u otra manera eran entregados o traídos al Señor como ofrenda, como agradecimiento. Además, encontramos los alimentos procesados como panes, harina nueva, molida, que podía traerse como ofrenda al santuario, que podía traerse en representación de lo que yo he recibido y he hecho por Dios. Como nosotros ahora, en el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, ¿cómo vamos a negar que Dios hizo algo? De hecho, cada miembro del pueblo de Israel debía analizar todo en el contexto y el orden que Dios lo daba. Por ejemplo, Dios es el primero, es soberano, está por encima de todas las cosas. O sea que poner a Dios primero es una demostración de que se recibía su bendición y que Él era lo principal y lo mejor ante cualquier cosa o persona. Así como también un acto de fe y de dependencia de Dios y un sometimiento hacia Él. En el caso del apóstol Pablo que estamos mencionando, en lo que hemos leído, Cristo es hecho primicia porque Él vence la muerte, porque Él está por encima de ella y Él tiene la preeminencia en todo. Debería tenerla en todo, así como es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, así como Él merece nuestra adoración porque Él es todopoderoso, es soberano, es nuestro creador. Y las diferentes cosas que vienen como parte de la preocupación de los moradores de Corinto, de la ciudad de Corinto, de la iglesia que se reúne, y que Pablo está muy preocupado por las diferentes problemáticas. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 29 al 34, Pablo retoma este tema acerca de la insensatez de negar la resurrección de Cristo. Por eso es que él utiliza esta ilustración también en relación con el bautismo del creyente, participando simbólicamente de la muerte y de la resurrección de Cristo. Aunque hay otro puntito ahí con respecto al bautismo, que es mencionado aquí en la lección, específicamente ya a partir del párrafo segundo y tercero de este énfasis en el día de Cristo como la primicia, que es bueno que podamos puntualizar brevemente también ahí. Es que el bautismo, todos sabemos, cuando usted va a bautizar a una persona como pastor,
de la iglesia adventista? ¿Cuál es el énfasis que hace? Lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos hablan de una tumba líquida. Exactamente. O sea, porque mueren. somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva, seamos levantados. Esa es la ilustración que está haciendo el apóstol Pablo. Claro, Romanos 6, 4 al 6 hace referencia de eso. Romanos 6, 3 y 4. Exactamente. Entonces, lo mismo Colosenses 2:12. Es así de sencillo. Es decir, cuando el individuo se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, lo que está muriendo a una vieja vida, una vida de pecado, para empezar una vida nueva, que es la resurrección. Y en vista de ello, no tiene sentido negar entonces la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que difícil resulta de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos, que algunas personas han llegado a pensar que alguien se bautiza por los muertos para que ellos luego resuciten. No, eso no es lo que Pablo está enseñando. Lo que Pablo enseña es sencillamente eso. Cuando nosotros somos bautizados y algún ser querido murió, nos bautizamos porque queremos ver un día a esos seres queridos que murieron también en el Señor Jesucristo, pero no quiere decir que nosotros nos estamos bautizando por los muertos, en el sentido de por fulano de tal, no. Nos bautizamos porque queremos ver a nuestros seres queridos que también murieron en el Señor, que un día van a resucitar de los muertos. Y el énfasis también está en que el reino, Cristo lo devolverá al Padre al entregar el dominio de este mundo, según el énfasis que vemos en los versículos 25 al 28. O sea, este sometimiento de Cristo a Dios, según el versículo 28, debe entenderse directamente como él lo describe en la relación que hay entre Cristo y Adán. En el caso de Adán, entendemos cómo él falló. No se mantuvo fiel a Dios, sino que escuchó la voz de su esposa, escuchó la voz del enemigo, desobedeció a Dios. En el caso de Cristo, Cristo triunfó. O sea, donde Adán y Eva pecaron, Cristo venció. Y ahora vemos entonces que al someterse por completo a la voluntad del Padre, entonces vemos que es totalmente contrario a lo que hizo el Adán creado, el ser humano, que lamentablemente lo que hizo fue pecar, desobedecer, al rechazar, mantenerse firme en lo que Dios antes le había dicho. O sea que 1 Corintios capítulo 15, versículo 29 al 34, ahí es donde esto que usted acabó de mencionar en este momento debe entenderse. Y debe entenderse de la mejor manera, porque algunos pueden entender que, sí, yo me puedo bautizar por mi papá o mi mamá que murió sin aceptar al Señor, que murió sin haber hecho un pacto con Dios, sin haber reconocido a Jesucristo. No es a eso que se está refiriendo. Aunque sí es una práctica que se ha usado antiguamente para muchas cosas por engaño de Satanás. Y así la persona queda entrampada y no aprovecha su tiempo presente de vida para hacer un pacto con el Señor, sino que se entrega al enemigo y el enemigo entonces lo engaña directamente en ese tipo de práctica. Porque la idea es que la salvación es individual. Y es una decisión que nosotros que tenemos que hacer. O sea, esa libertad de elección que Dios nos ha dado, usted tiene que ponerla en práctica. Así es. Yo no puedo bautizarme por alguien que murió hace un buen tiempo y luego... No, porque la Biblia dice que los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. Nada saben. Y el único que ha vencido la muerte fue Jesucristo. Jesucristo, que es la garantía de los que duermen ahora. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dejó un símbolo muy interesante que nosotros estamos estudiando. Un símbolo, pero que también marcó una etapa importantísima en la vida de Cristo cuando inició su ministerio, que fue el bautismo. El bautismo es una gran ilustración y un símbolo de la muerte a la vida de pecado para empezar una vida nueva. Así también nosotros tenemos que mirarlo, como dice la palabra de Dios. Los que mueren en Cristo, que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, entonces escucharán la voz de Dios un día, cuando el Señor venga por segunda vez, que lo va a llamar a usted por nombre. Señor Ángel Dayan de la Cruz. No estoy diciendo que usted estaría ya descansando en el Señor para ese tiempo,
pero es una ilustración. No, y morir en Cristo ganancia es, pastor. Dice la Biblia, pero mientras tanto nosotros estamos aquí y seguimos predicando el Evangelio. Por ejemplo, uno muere. El señor Juan Francisco Scroggins, el Señor te llama, porque hemos decidido entregar la vida a Cristo y de eso se trata. Quien produce la resurrección de los muertos es el mismo Señor Jesucristo. Por eso, en el día de hoy hemos estudiado acerca de Jesús como la primicia. Usted tiene que aceptar a Jesucristo si usted quiere resucitar con Él, porque quien motiva la resurrección es sencillamente nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que podamos ver y entender esto muy claramente. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra creencia. Vana es nuestra creencia y no tendría sentido. Yo diría, pues, ¿para qué sirve entonces alejarme y consagrarme a otras cosas si al final no tengo la garantía de Jesús resucitado y que viene por segunda vez? Podemos tener la certeza y la convicción de que seremos resucitados con Cristo si antes de su venida vamos al descanso en Él. Asegúrese de que sea en Él. En dado caso que le toque tomar una decisión que no sea contraria al plan de salvación de Dios para ti o para los tuyos, deja que Dios sea Dios en tu vida, que Él te va a dirigir, te va a capacitar y te va a responder ahora y en aquel día cuando venga por segunda vez. ¿Cómo estás en este momento donde te encuentres? Quiero que invoques el nombre de Dios una vez más, en agradecimiento y en confirmación de ese pacto. Oramos. Buen Dios y Padre, tu palabra nos ha dicho claramente que eres la primicia de los que durmieron. Eres el que ha resucitado porque has dado tu vida y la has tomado. Y eres el único que nos garantizas salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por hacer esto por cada uno de nosotros. Una vez más asumimos la responsabilidad de mantenernos firmes y fieles. Mientras tengamos aliento de vida, queremos mantenernos anclados, unidos, firmes en tu camino, compartiendo también la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Gracias por este momento, gracias por la experiencia. Ayúdenos a seguir adelante y a cumplir la misión mientras aguardamos tu bienaventurada esperanza, tu manifestación gloriosa. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.